Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998, 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios martes, jueves y sábados 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10,
Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aguedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos en Cristo Jesús. Y bien, venimos tratando un tema muy interesante que vimos que con 1 Corintios capítulo 11, 17 se comenzaba a tratar y tenía que ver con una división, con una disensión que había en la iglesia y que traía conflictos entre los mismos hermanos, y Pablo dijo que él no alababa esto, y bueno, luego en el versículo 18, que fue el de ayer, el apóstol escribió: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y en el versículo 19, que es el que vamos a leer hoy, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bendito sea Dios. Así que venimos viendo que había un problema de división, que había acontecido en la iglesia. Y ya vimos nosotros, por ejemplo, ayer también, las formas correctas para congregarse, porque Pablo trató de que cuando se reunían como iglesia, no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. Eso nos abre todo un panorama de discernimiento y de comprensión de que no siempre que un pueblo se reúne como iglesia significa que lo esté haciendo para lo mejor. Se puede estar reuniendo como iglesia, como en este caso de los Corintios, pero para lo peor. O sea que era una reunión que no expresaba la realidad de Cristo ni de su reinar. Entonces Pablo desaprueba esto y no lo alaba, y empieza a tratarlo en profundidad con ese corazón paternal. Y eso ya lo vimos, estuvimos viendo ayer de cuáles son las formas y las maneras correctas para congregarse y expresar el reino de Dios. Ahora, lo que Pablo está tratando son las divisiones. Él desaprueba las divisiones, desaprueba las malas formas que traen divisiones dentro de la iglesia. Siempre que hay algo malo dentro del cuerpo de Cristo, en sí de los que se reúnen como cuerpo de Cristo, eso va a dividir. Y el mismo apóstol Pablo, en muchos pasajes de las Escrituras, él hace referencia a estas divisiones o a estas conductas que traían divisiones. Una de ellas es la que trata, que es tan conocida, 1 Corintios 1:10 al 13. Allí nosotros ya conocemos cómo Pablo trata ese tema de la división que se gestaba por diferentes elecciones que tenían, porque se ponían a elegir, ¿no es cierto?, y decían: yo soy de tal líder, y eso era feo y desagradable, porque en realidad no solo que estaba eligiendo a uno, sino que estaba dejando de lado a otros, y eso es malo. Cuando dice el apóstol Pablo de esta forma: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahí está el problema. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea, Pablo les reprueba ya a los corintios mismos esta situación de decir de una lealtad hacia alguien, pero dividiéndose de otros. Y esto era desagradable, muy desagradable al Señor. Entonces Pablo ya lo reprueba. Así que una de las razones por la cual puede entrar ese espíritu de división en la iglesia o ese carácter divisivo es por querer tener una inclinación hacia ciertos líderes despreciando a otros. Esto no es grato, no es aprobado por Dios y uno tiene que cuidar, porque la paternidad nosotros ya lo hemos visto, tiene su ejemplo en lo que es Jacob y sus 12 hijos. O sea, que un israelita perteneciera a una de las tribus de Jacob no lo debía dividir para decir yo soy de Leví y separarse del resto, sino que al contrario, ser de una de las tribus en realidad lo unía y lo hacía parte de Israel, de la nación de Dios. Entonces nosotros cuando tenemos no le llamamos en sí líderes, sino padres ministeriales, si bien hay liderazgo en la iglesia, el mismo libro de Números enseña eso, cómo se constituye el pueblo de Dios, y habla de padres y habla de líderes. Ahora, cuando nosotros tenemos a padre, un padre me debe incluir a la casa. Un padre me incluye, me hace parte de la casa. Voy a poner un ejemplo práctico. Cualquier ministro que ahora me esté escuchando, que tiene hijos ministeriales, pero a su vez él está bajo la paternidad, en este caso estamos hablando del apóstol Juan Andrés, cuando ese hijo ministerial que tiene se pone bajo la paternidad de ese ministro, es unido a la casa. No se hace con la idea de dividirlo, sino de unirlo a la casa. Ahora ya pertenece a una gran casa por estar unido a ese ministro, y a su vez ese ministro está unido al apóstol Juan Andrés Buzo en cuanto a la vida, ¿no es cierto?, de iglesia. Ahora es muy diferente que diga, no, yo soy de tal ministro, pero como para marcar una división entre él y yo y separar al otro líder. Pablo trató esto. Es un asunto complejo cuando eso pasa en la iglesia, porque es un carácter que no refleja a Cristo. Así que eso puede ser uno de los motivos de la división. Y Pablo está tratando puntualmente el tema de la división, porque era lo que los hacía estar aprobados delante de Dios o desaprobados. Mire qué tema tremendo. Ahora, a los romanos él le escribe en el capítulo 16, versículos 17 y 18, les dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, que están desaprobados. Ese carácter no está aprobado. Dice, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los ingenuos. Fíjese qué tremendo. Aquí Pablo trata también un asunto de que las doctrinas que no correspondían a lo que él les había transmitido como apóstol o los otros apóstoles dividían. Y esto era grave. ¿Por qué? Porque venía alguien que quería poner un agregado en la doctrina y la mezclaba con algo del judaísmo y todo eso, y confundía a los creyentes que el apóstol le venía ministrando y los dividía, porque uno decía yo estoy de acuerdo con esto, el otro decía yo no estoy de acuerdo con esto, y se generaba una división. Y Pablo habla de que
había que ver, dice, fíjense quiénes son los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Aquí el problema era doctrinal. En el primer momento, lo primero que leímos recién de 1 Corintios 10, el problema era por diferentes tipos de lealtad hacia un líder o hacia el otro, separándose de otros y dejando mal parado a uno y recibiendo a otro. Entonces había divisiones por tipos de lealtades que tenían. Ahora, en este caso las divisiones las provocaban las doctrinas con agregados a lo que los apóstoles enseñaban, o doctrinas que negaban ciertas cosas que los apóstoles enseñaban, y entonces eso traía una perturbación dentro de la iglesia. Y Pablo les decía, fíjense de esta gente y apártense de esta gente. Así que son dos motivos. Uno, se dividían por los líderes, otro se dividían por las doctrinas. A Tito le dice en el capítulo 3, 9 al 11, le dice así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y le dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Aquí, ¿cuál era el problema? El problema era de que había gente que quería imponer todavía lo de la ley dentro de la gracia. O sea, quería que la iglesia se condujera con la ley aun cuando se le había revelado la gracia. Y esto traía una condenación, porque claro, se ponía del lado de la ley, que era ya su propio juicio lo condenaba, porque la ley era para condenación, o sea, te mostraba tu estado de pecado. Entonces Pablo le dice que lo desechen, o sea, que lo sacaran a ese hombre de su comunión, porque estaba totalmente errado, y poniéndolos, o sea, porque el que convencía de esto, lo ponía de nuevo en condenación, porque la ley era justamente para señalar tu condición contraria y separada de Dios. Así que fíjese cómo son diferentes los motivos que afectaron a la iglesia. Hoy en día esto puede seguir afectando, puede seguir que haya gente que se divida por el liderazgo, puede ser que haya gente que se divida por la doctrina, puede ser que haya gente que se divida por tener ideas que están relacionadas a la ley o a la gracia y que difieren de lo que enseñaron los apóstoles puramente. Entonces todo esto, ¿qué estoy hablando? Motivos por los cuales las iglesias que Pablo le ministró en su mayoría, en algunos también otros apóstoles ministraron, se dividían. Y no nos olvidemos que lo que estamos viendo ahora en 1 Corintios 11, 19 es un problema de división. Había una división por una causa que ya la vamos a ir viendo en estos días también más profundamente. Santiago también en su libro capítulo 4 versículo 1 al 3, mire qué importante es esto, para que cada uno evalúe. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora, Santiago va más profundo, dice, ¿de dónde surge esto? Que entre vosotros haya guerras y pleitos. Y Pablo justamente trataba una disensión, un pleito, una contrariedad que había entre creyentes. Y dice Santiago, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y les dice ahí, codiciáis y no tenéis, matáis y arréis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseás, porque no pedís, pedís, no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces Santiago va más profundo y él va como en las raíces, y él dice de que los pleitos y las contenciones y este tipo de guerras tenía que ver con las pasiones humanas. Es decir, esto era muy profundo. Las pasiones humanas son las que serían la raíz del por qué acontecen conflictos dentro de la iglesia y se divide. Si una persona ha muerto sus pasiones, no va a defender nada que provenga de lo humano, no va a defender nada que contraríe a Dios, se va a unir a Dios, se va a unir al Señor, y esto
va a ser una bendición para la casa de Dios. Ahora, cuando alguien se quiere imponer con una forma, una manera que arruine la relación del cuerpo, ya sabemos que esa persona se ha pervertido, o sea, se ha torcido de la verdad, algo tremendo. Así que son enseñanzas del apóstol Pablo acerca de qué cosas son las que dividen a la iglesia. Bueno, Gálatas 5 también él trata en versículo 19-21, donde las obras de la carne, como las contiendas y las disensiones, ¿ve? O sea, la obra de la carne también, o sea, la misma carne es la que genera las disensiones y las contiendas. Entonces, está muy tratado por el apóstol Pablo, muy tratado, todos los motivos por los cuales la iglesia se dividía, y esto traía una contrariedad porque no era la expresión del cuerpo, o sea, no se podía expresar Cristo a través de su cuerpo, la iglesia, porque en la iglesia había una contienda, una disensión, una división. Entonces uno pensaba de una forma, el otro pensaba de otra, y Pablo dice que sean todos de un mismo pensamiento, de un mismo sentir, porque era la forma de ser el cuerpo de Cristo. Ahora, si permitía dentro del cuerpo que hubiera estas cosas desagradables, lo que se iba a expresar era una deformación de Cristo. El que miraba a la iglesia iba a ver algo deformado, como uno iba a pensar de una manera, el otro de otra, estar en disensión entre ellos. Esto es muy bajo, tenemos que mirar y fijarnos por nosotros mismos, dice, que estas cosas no acontezcan, no tienen que estar instaladas en la iglesia. La iglesia tiene que ser constantemente sanada por la vida del Señor, tiene que estar perdonada y perdonando, disfrutando a Cristo en los hermanos también. Entonces de esa forma la gracia se expresa, el carácter de Cristo se expresa y el reino de Dios se manifiesta. Algo maravilloso. Ahora, lo que Pablo dice que es necesario que esto acontezca, es necesario. O sea, no es el plan, el deseo, el gusto de Dios, no es lo perfecto, no es lo correcto, pero a veces, o sea, en ciertas ocasiones era necesario para mostrar quiénes eran los que ya estaban en un nivel de aprobación y los que no. Los que no estaban aprobados era porque en la raíz del problema andaban más enfocados en su carne, en sus pasiones, en lo que ellos sentían y vivían humanamente, que en lo que el Espíritu de Dios siente o vive. Entonces no estaban en la realidad del Espíritu, sino que estaban en la carne. Y Pablo se lo habla también en los Corintios y le habla de que eran carnales, que no andaban por el Espíritu, sino que andaban por sus propias pasiones. También trata este asunto en esa carta, y era la condición de esta iglesia. Ahora, en segunda de Timoteo, a Timoteo Pablo también le escribe en el capítulo 2 al 15, le dice, mire, procura, y esta es una palabra clave aquí, procurar, y le dice con diligencia. Esto pone la urgencia que tiene lo que le está diciendo, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire, fíjese qué tremendo, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es también lo que venimos viendo. Usar mal la palabra puede ser una causa de división y puede ser una causa de desaprobación de parte de Dios. Pero aquí lo bueno es que Pablo, como él viene tratando en la iglesia la división y dice que es necesario que acontezca para ver quiénes son los verdaderos, o mejor dicho, los que son aprobados, esa palabra es la palabra clave. Entonces, él aquí trata otro asunto a Timoteo y le dice que debía procurar con diligencia, con urgencia, con rapidez, presentarse aprobado. Así que si hay alguien que al escuchar la palabra se da cuenta que permitió
contrariedades en su corazón, que no tiene un mismo sentir, que no tiene un mismo hablar, que está en desacuerdo, que está en contenciones o que está en disensiones, y el Espíritu Santo, a través de estas palabras que estamos leyendo, le convence, le hace dar cuenta que no está en el carácter sano del Señor, que hay algo en su corazón, en su alma, en su vida, que está equivocado, que está errado, porque no está unido a lo que dice ni a lo que es Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer al darse cuenta? Procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Es decir, mi querido hermano y hermana, Dios nos llama a tratar rápido este asunto en nosotros para presentarnos aprobados delante de Él. ¿Cómo sería estar aprobado delante de Él? Es que nosotros dejemos nuestra pasión, dejemos nuestra forma, dejemos nuestra manera y nos rindamos a ser uno con la doctrina, a ser uno con el cuerpo, a ser uno con el carácter y a ser uno con la justicia y con todo lo que Cristo es, lo que nos enseñan nuestros apóstoles, o sea, replicando lo que dice la Biblia. Entonces uno tiene que tomar una acción. Esto me gusta porque Pablo por un lado dice que las disensiones mostraban quién estaba todavía sin ser aprobado y quién sí estaba aprobado, pero por otro lado Timoteo le muestra qué debe hacer para estar aprobado y debe tener una acción rápida para tratar ese asunto en su vida, porque de lo contrario, eso claro, puede traer el hecho de que hasta sea sacado del cuerpo, como ya lo vimos. Deséchalo, debían sacarlo, separarse de esa persona. Algo tremendo. En la primera carta de Pedro 1, 6, 7 dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque éste sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí, bueno, Pedro habla de que las pruebas y las dificultades que enfrentemos como creyentes sirven para purificar nuestra fe. ¿Ve? Esto nos está llevando a poder llegar más certeramente a la aprobación. O sea, usted dice, claro, hay cosas que las tiene que tratar Dios con situaciones para que uno salga de una forma que no está aprobada y llegue a una forma aprobada. O sea, las pruebas, las aflicciones, si uno las toma como la obra de Dios, lo van a ayudar. Pablo, cuando él habla del aguijón en la carne, el mensajero Satanás que lo bofeteaba, él entiende que esa aflicción que vivía lo estaba ayudando a él, no lo estaba destruyendo, lo estaba ayudando a ser aprobado en algo que él no podía dominar por su propia humanidad. O sea, no podía él dominar, era parte muy metida ya en su humanidad, el problema del orgullo, y él sabía que si no se lo controlaba Dios con una aflicción, él no lo podía controlar. Fíjese qué inteligencia de Dios interpretar, entender todas estas cosas. Santiago también dice acerca de esto, dice: hermanos míos, capítulo 1, versículos 2 al 4, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sea perfecto y cabale, sin que os falte cosa alguna. Así que la prueba produce paciencia, pero la paciencia en esa situación que se estaba viviendo de dificultad iba a llevarnos a la perfección y a la cabalidad. Mire qué maravilloso, que en realidad es para ser aprobados. Es lo que estamos tratando, porque Pablo está diciendo acá de gente que puede ser, que estaba aprobada, y gente que no. Así que hay muchos pasajes. En el capítulo de 1 Tesalonicenses 2:4 dice: antes, como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Otro pasaje importante: Dios prueba los corazones y ve quién está aprobado, quién Él puede decir que su corazón y sus acciones están listas, o sea, alcanzan
el carácter de Él, o sea, para que lo expresen, y quiénes no. Y esto debe ser una preocupación al leer esta escritura, en aquel que, bueno, dice, bueno, yo en esto no alcancé la expresión del carácter de Dios. Por lo tanto, Dios no está probando esa conducta en mí. Y por lo tanto, ¿qué debo hacer? Bueno, primeramente arrepentirme, confesar que lo que estoy haciendo es pecado porque erra el blanco, contraría a Dios. ¿Y qué hago? Con urgencia debo procurar, tratar de resolver eso para presentarme aprobado. Mire qué maravilloso. Así que esta es una mañana preciosa en la palabra de Dios, que nos muestra que hay una forma de vivir aprobada y una forma de vivir desaprobada. Que esto le puede pasar a la iglesia, porque justamente está tratando la iglesia, pero que tiene también una solución. La solución es reconocer que esa forma divisiva es reprobada por Dios y puede hasta que hacernos quedar fuera de la carrera de Dios para que podamos tomar una acción con diligencia y arreglar esa conducta delante del Señor. Así que si en esta mañana hay algo que lo dividía de sus apóstoles, hay algo que lo dividía de su casa ministerial, hay algo que lo dividía de la familia de la fe, ya sea por preferencia a un liderazgo, ya sea por una forma de entender la doctrina, y ya sea por una pasión propia o por una idea propia o por lo que sea de su humanidad, el Espíritu de Dios le está alumbrando y usted va a tener la posibilidad de elegir entre seguir en una posición errada y saber que esa desaprobación lo va a dejar fuera, o tomar una decisión hoy seria, porque Dios lo toma seriamente al punto de llegar a desechar al tal, como dice, a una persona que quiere persistir en una forma que trae la disensión y el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hago entonces? Apóstol, ¿qué es lo que hago? Y reconozca su condición que no es el carácter de Cristo, confiese su pecado, pida perdón y procure, es decir, y trate de hacer todo lo contrario a lo que hacía equivocado para presentarse probado delante de Dios. Qué maravilloso. Bueno, vamos a detenernos aquí. Este tema continúa, es precioso. Cada versículo nos va introduciendo en todo esto y nos va llevando a más profundidad en lo que va a tratar el apóstol Pablo. Así que paramos aquí y si Dios quiere, se va a ir continuando en los próximos versículos. Realmente da un gusto muy grande compartir, recibir, estar juntos en la palabra de Dios cada día, perseverar en esto y saber que Dios está sanando, está librando, está llevando a la perfección a su amada iglesia, que por la gracia eterna somos nosotros también parte de ella. Les bendigo, les saludo, ha sido un gran honor poder compartir este día con ustedes y si Dios quiere mañana estaremos nuevamente a las 6:35 compartiendo este glorioso tabernáculo. Bendiciones. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998. 2-406-8998.
8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios: martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. De los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera. 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Bueno, continuando con el capítulo 11 de Primera de Corintios,
bueno, que venimos viendo que el apóstol Pablo trata bien profundamente un tema que era para justamente no alabar en la forma que lo estaban viviendo en esta iglesia. Y lo que venimos viendo era que había entre ellos divisiones y que venían errando en la forma que se reunían y compartían de la cena del Señor. Es lo que vamos a ver en todo este capítulo. Bueno, como vimos desde el versículo 17 en adelante, ya cambia el enfoque y Pablo empieza a tratar esto. Así que siempre tengamos presente este punto, porque es el punto de estudio en todos los versículos que vamos viendo día a día. Ayer leímos el versículo 19 y hoy leemos el 20, y que dicen así. Primeramente el de ayer, que dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, que ya lo vimos eso, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. También vimos que era ser aprobado, vimos lo que era la disensión, y vimos también cuál era el remedio para salir de la desaprobación. Y hoy, en este versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y es un tema hermoso, un versículo muy lindo, porque aunque parece muy corto, a veces uno lee un versículo de la Biblia que es corto y parece que carece de mucho significado, pero no, como lo venimos viendo todas las mañanas, desde ya hace tiempo, como digo, hemos visto el libro de Hebreos, Romanos, todo, que cada versículo tiene su poderoso significado y su profundidad. Y en esta mañana yo quiero que se enfoquen en dos cosas que nos muestra este versículo. Este versículo 20 nos habla de lo que es reunirse como iglesia y comer la cena del Señor. Esto es hermoso, son dos cosas ahí. Una es la reunión que uno tiene como iglesia, que es algo que está tratando el apóstol Pablo, y lo segundo es que en esa reunión como iglesia se practicaba esto de comer la cena del Señor. Ahora, si uno lo lea esto en todos los lugares que pueda encontrar referencias, va a ver que, como también Hechos 2:42, que es uno de los que venimos usando cada mañana porque trata justamente la práctica de los primeros creyentes, y va a ver de que esta reunión de creyentes, esta reunión de hijos de Dios, que era la reunión de la iglesia, no tenía como, o sea, muchas veces en estos tiempos, por allí la reunión de la iglesia es como que se puede uno reunir y cantar, dar la palabra y todo. Y en esos tiempos, si bien se hacía, ¿no es cierto?, que se entrena, o sea, estudiaban la palabra, leían la palabra, compartían las experiencias, pero el punto central de la reunión era reunirse como cristianos para comer o conmemorar la cena del Señor. Era algo totalmente como ligado una cosa con la otra. Se le daba muchísimo significado al reunirse para comer. Esto nosotros lo vemos, es un gran tema. La verdad que habría que escribir un libro con todo esto, porque tiene muchos puntos desde el antiguo pacto, desde, bueno, todo lo que va desde el tabernáculo de Moisés, las fiestas de Israel y todo eso, están relacionados al comer. Ya desde el mismo momento que Israel va a salir de Egipto, lo primero que hacen es comer en sus casas el cordero, y desde allí parte, ¿no es cierto?, la idea de la Pascua, que queda como algo que se debía practicar por siempre, y esto es importante también tenerlo en cuenta porque Cristo representa hoy nuestra Pascua, y en esa Santa Cena estamos también experimentando esa Pascua, y
y es algo que Dios pidió que se recordara siempre y se practicara siempre y se enseñara a los hijos siempre. Mire qué hermoso que es esto. Pero al punto que voy es que desde la partida misma, desde el momento, o mejor dicho, antes de partir de Egipto, el comer fue algo significativo. O sea, a Dios se lo adoró a través de esa comida, porque fue una orden de Dios y ellos al rendirse lo adoraron y comieron ese cordero haciéndole caso a Dios. Ahora, salieron al desierto, caminaron y bueno, y hubo muchas experiencias relacionadas con el comer en la cual de esa forma se mostraba Dios. Bueno, tenemos lo del maná, también tenemos, bueno, cuando comen en el monte, allí que se aparece el Señor a Moisés y después suben los 70 varones y comieron delante de Jehová en Éxodo 24, o sea, y ahí se establece el pacto de Dios, el primer pacto. Entonces vemos que el comer era algo vital dentro de la reunión del pueblo de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Lo vemos en las fiestas que tenía Israel, como, bueno, había 7 fiestas, 3 eran obligatorios de que ellos subieran a Jerusalén y todo, pero en todas siempre estaba incluido lo que era comer delante de Dios, y no era un comer solitario, era un comer de comunión, algo hermoso. Por eso el apóstol Pablo, como conocía tanto lo del antiguo pacto y vivía y sabía, había sido formado en todo eso y criado en eso, él podía aplicarlo muy bien a lo del nuevo, y él enseña sobre esto y lo tenía tan claro, tan revelado, que le dice a los creyentes que cuando ellos se reunían como iglesia, le dice, esto no es comer la cena del Señor. Y él menciona el reunirse como iglesia para comer en realidad. Esto era como el punto central de la reunión. Y yo digo, muchas veces esto con el tiempo, las religiones fueron mezclando ideas, formas, maneras, y por allí se fue desvirtuando un poco, y bueno, ya no era una reunión a veces para compartirse entre todos ellos y conmemorar ese momento tan glorioso donde el Señor se compartió a sí mismo, sino que a veces, como más quiero escuchar una palabra, cantar una canción, comer una porcioncita de pan simbólico, un traguito del vino simbólico, y me voy a mi casa. Pero esto es mucho más profundo, y por la gracia de Dios nosotros lo podemos experimentar en las cenas de comunión que se hacen en los congresos, en donde podemos entrar en esa comunión de comer juntos en la presencia de Dios, de tener un momento sublime de relación en esa mesa que estamos allí compartiendo, de tener un momento de presencia de Dios, de tener un momento de palabra de Dios, de tener un momento de ofrendar a Dios. Todo eso era lo que se hacía en las fiestas israelitas que había establecido el Señor, que luego cobraron un significado espiritual y que en la vida de iglesia se experimentaban también. Y si uno mira, es por eso digo un tema muy profundo, si uno mira el momento en el cual Jesús hizo esto, que hay varios pasajes de las Escrituras, bueno, que los relatan, Mateo, Marcos, Lucas los relatan, Pablo en el libro de Corintios lo relata, que es lo que venimos viendo. Vamos a ver que en esa noche hubo o sea, Jesús mismo se puso en el lugar también del Cordero, pero también hizo algo simbólico al compartir el pan, al compartir la copa, y él mostró que en esa noche lo que estaba aconteciendo era una entrega. O sea, él se estaba ofrendando, él era la ofrenda. Qué tremendo, realmente es precioso, porque una cena de comunión debe tener presente estas cosas, debe tener presente el comer
debe tener presente el beber, o sea, esto es comunión con Él y con su sacrificio, y con los cristianos, porque lo comemos en comunión, y tiene que estar presente el ofrendar, es decir, el entregar, el sacrificarnos, el dar, por supuesto que no como algo religioso, sino algo que tenga un sentido genuino, verdadero. Así que el congregarse, reunirse y comer juntos era algo maravilloso y glorioso, central en la vida de los creyentes, y que ojalá que nosotros cada día llevemos nuestra razón a esta práctica y la disfrutemos más y la hagamos con mayor entendimiento y revelación, que es lo que va a traer mucha claridad a nuestra vida de Dios. Ahora, el significado, o sea, la base de esto, para que nosotros tengamos bien claro siempre, es lo que el Señor Jesús hizo y mandó. Porque el que hizo esta Santa Cena y mandó a que se hiciera esta cena de comunión es el Señor, como dije, en Mateo, Marcos, en Lucas. En Mateo puede ser en capítulo 26, ahí ya es fácil de recordar, tenemos ya el comentario, o sea, lo que el Señor nos enseña de esto, de la cena. En Marcos 14:22 también, y en Lucas 22:14 también. O sea, vamos a ver de dónde surge esto, que es la orden del Señor. Ahora, tiene 3 propósitos principales, y a mí me gusta que ojalá que esto se nos grabe bien, para que porque es fácil, son tres propósitos, por lo menos 3 propósitos. Uno, o sea, del por qué nos reunimos y comemos. Primero, porque es la orden del Señor. ¿De qué? De conmemorar. Así que nosotros, cuando nos reunimos y comemos, estamos trayendo al presente, estamos conmemorando, recordando, trayendo al presente el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Esto es vital, es un pedido expreso del Señor Jesucristo. Yo me reúno con mis hermanos, y cuando vamos a participar de ese momento tan precioso de comer y beber juntos, por supuesto que en la antigüedad, o como cuando nosotros lo hacemos también en las cenas de comunión o pacto, en los congresos, el comer no era un bocadito, sino que era comer la cena del Señor, y era un tiempo largo, extenso de comunión, como lo vimos la noche que el Señor lo hizo con sus discípulos. O sea, ellos compartían, acontecían cosas en ese momento, se hablaban temas y hasta se cantaban himnos. O sea, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque si nosotros hacemos la cena a nuestra manera, no sería correcto. Y Pablo justamente estaba diciendo, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, hay, como ya vimos en días pasados, que hay una forma de congregarse que es para lo mejor y otra para lo peor, también hay formas de tomar la Santa Cena, correcta y otra forma incorrecta. Y Pablo aquí está tratando el tema de que la forma que ellos se reunían para comer la cena del Señor no era la cena del Señor. Y esto habla de que la cena del Señor tiene una forma y tiene una manera. Por eso Pablo podía determinar qué era y qué no era. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener bien claro para que no perdamos la noción, la claridad acerca de lo que sí es la cena del Señor, es que, primero, que es una orden del Señor. Ahora, ¿con qué propósito? Número 1, conmemorar. O sea, tenemos que tener un momento precioso de comunión y recordatorio allí, traer a nuestra mente el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Esto es muy amplio, no se puede hablar en minutos, pero si uno trae a la mente ese momento, en ese momento uno va a recibir algo muy lindo, una impartición muy linda, es decir,
si el Señor Jesús, siendo tan alto, siendo tan sublime, siendo tan puro, tan limpio, tan santo, Él se entregó, es decir, salió de su comodidad, salió de su divinidad y se hizo un ser humano sufriendo todo lo que significa la humanidad, y se entregó para pagar el precio, es decir, se dio como ofrenda para favorecernos a nosotros. Esto ya nos conmueve el corazón, porque nos hace ver a los hermanos de otra forma. Si yo conmemoro esa cena y el acto de Jesús, me va a hacer entrar en la realidad de que ¿quién sería yo para no entregarme también por la vida de otro hermano? Con más razón me debería entregar, porque yo soy un necesitado como él. Y esto es vital, porque esto nos ayuda a ser pacientes con los hermanos, esto nos ayuda a ser pacientes con toda la gente, nos ayuda a tener amor, nos ayuda a tener una sensibilidad a la condición del otro, y también nos ayuda a vivir experiencias que somos capaces de soportar muchas cosas con tal de que la otra persona crezca y progrese en su vida cristiana. Entonces tengo que dejar de lado los enojos, las soberbias y cuantas cosas, porque si Jesús se entregó para liberar del pecado a la gente, ¿cómo no me voy a entregar yo para perdonar, para ayudarlo a crecer, aunque la otra persona todavía venga con muchas cosas que son a veces molestas, porque justamente son erradas y hasta perjudican? Pero allí está la entrega. Yo no me debo olvidar nunca, cada vez que comemos la cena del Señor, que es algo que semanalmente se hacía, no olvidarme de ese momento, no olvidarme que es un momento en el cual el Señor se entregó, pero yo me debo entregar. El Señor se ofrendó, pero yo me debo ofrendar. El Señor fue amoroso y paciente, y yo debo ser amoroso y paciente con aquel que tiene que salir de los pecados, porque para eso se entregó. Es tremendo, esto es un punto central. Recuerde algo siempre, cuando nos reunimos para comer la cena del Señor, debe ser para conmemorar. Así que yo debo traer a mi mente todo ese escenario y revivirlo, revivir la persona, el carácter, la actitud de Cristo, para que se vuelva mi carácter, mi actitud, para que se vuelva mi persona, algo realmente maravilloso, que no lo puedo explicar mucho más, pero ruego que cada uno lo capte y lo tome como un punto. Hay 3 puntos que involucran la Santa Cena o la Cena del Señor. El primero es conmemorar. Debo traer ese escenario, esa vivencia a mi corazón, revivirla y revivirla prácticamente, es decir, siendo así con mis hermanos, no solamente trayéndola a la mente y que no pase a la actitud. No, debe venir a mi mente para que vuelva parte de mis acciones, de mi modo de proceder para con el resto de los santos. Ahora, el segundo punto, ¿para qué es la cena del Señor? Porque estamos viendo esto, porque Pablo les dijo, esto no es la cena o comer la cena del Señor. Entonces, nosotros que estamos viendo hoy, ¿qué es en verdad la cena del Señor, para que no erremos en esto? Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.